Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie en Hechos capítulo 24 y vamos a ver el verso 16 al 26 en un mensaje que he intitulado Un hombre de convicción, y esta es la parte 2. La semana pasada terminamos en la parte en que Pablo está en medio de un juicio en Cesarea. Y recuerda que Pablo le dijo a Félix que cree todas las cosas en la ley de los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual lo que los estaban acusando también creían. Pero también te recuerdas que pasamos un tiempo la semana pasada cuando Pablo dijo que también creía en la resurrección de los justos y los injustos. Así que así está la escena, aquí es donde estamos. Miremos Hechos capítulo 24, el verso 16 esta mañana. Y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presenta ofrendas. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compararse ante de ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Aquí está el punto número 1 para nosotros. Los falsos acusadores tienden a evitar la verdad. Así que Pablo dice: hey, vine a hacer limosna y de verdad a mi nación a presentar ofrendas. Y Pablo está en el templo adorando y dando ofrenda cuando estos hombres lo agarraron y dijeron que había quebrantado la ley. ¿Recuerdas la acusación original? Lo que empezó todo esto aquí es que Lucas fue acusado por algo que no hizo. Ellos dijeron que Lucas había llevado a este hombre llamado Trófimo de Efesios a los atrios del templo con él. ¿Quieres leer Hechos 21? Lo puedes hacer esta semana. Así es que comenzó el disturbios de esa manera, pero tenga en mente que fueron los judíos de Asia, lo leímos hace unos versos, quienes hicieron esta primera acusación contra Pablo. Y según la ley romana, si llevas un prisionero a juicio de esta manera, los acusadores originales del crimen deben estar ahí. Y si no están ahí, entonces deben ser encontrados y probados por sí mismos. En otras palabras, es muy mal hacer una acusación y después no estar presente ante el tribunal. Y Pablo conoce la ley romana y él está diciendo: estos hombres están aquí. Pero, ¿dónde están los acusadores originales? No se encuentran en ninguna parte. Y Pablo luego dice: oye, ¿quieres saber la verdad, la razón por qué estoy en juicio? Está hablando con Félix, recuerde. Y dice: la verdad por la que estoy en el juicio es porque predico la resurrección de los muertos, el verso 21. Y sabes que a la gente hoy, también en día, tiene la misma reacción. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hay gente que se pone bien feliz, pero hay otra gente que se pone un poco ofendida. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Nosotros también debemos vivir en paz honorable mientras mantenemos nuestra propia integridad, así como lo hizo Pablo. El autor de los libros de los Hechos, que es Lucas, nos da una pequeña idea sobre quién es este gobernador Félix. Antonio Félix es una persona que tiene entendimiento, un conocimiento del camino, como lo dice verso 22. Básicamente, Lucas nos está enseñando, nos está diciendo que Félix tiene una comprensión del cristianismo. Ahora, recuerda que Félix sucedió a Poncio Pilato, que estaba en el tiempo de Jesús. Y entonces Félix habría oído hablar de la crucifixión, porque esta fue una gran noticia, porque Jesús no solo fue crucificado en una cruz romana, sino que también regresó entre los muertos. Así que Félix se enteró de la resurrección. Habría sido que había oído que los cristianos estaban dando a otros estas grandes noticias de Jesucristo. Después de todo, el Mesías resucitado les dijo que fueran a todo el mundo y hicieran discípulos. Félix también sabía que mucha gente también estaba molesta con el cristianismo. Se está extendiendo por el Medio Oriente. Así que él conocía un poco, y Félix conocía del camino.
a decir, del cristianismo. Esto ayuda en el sentido de que sabe que la fe de Pablo cayó bajo el judaísmo. Pero esto no significa que este gobernador va a dejar a Pablo irse libre. Mira aquí conmigo esta mañana, Hechos capítulo 24, verso 23 al 24. Y mandó al centurión y que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese que ninguno de los suyos servirle a venir a él. Algunos días después, viniendo a Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, aquí está Félix y su esposa que se llama Drusila y estaban en como estudio con Pablo. ¿No te hubiera gustado estar ahí en una prisión escuchando a Pablo enseñarle a estos dos sobre la fe en Jesucristo? Pues sepa algo de esta esposa de Drusila. Recuerde, Félix no tenía una buena reputación tampoco, pero esta es la hija menor del rey Herodes Agripa I. Y ya hemos hablado de los Herodes, porque hay unos cuantos en esta serie a través del libro de los Hechos. Y esta familia de verdad es un desastre. Honestamente, probablemente hoy en día tal vez tuvieran su propio programa de televisión. Ten en cuenta que Drusila era hija menor del rey Herodes Agripa I. Entonces, esto significa que su abuelo es el quien mató a todos los bebés en Belén. Y fue su tío abuelo quien ordenó que decapitaran a Juan el Bautista. Entonces, Félix y Drusila sienten una curiosidad aquí por Pablo. Quieren saber un poco de la fe. Recuerda que ellos también sabían que Pablo había dejado su vida judía, que se parecía que iba a ser muy prominente cuando era Saulo. Y dejó todo esto para viajar y contarle a la gente acerca de este Mesías. Después de todo, también recuerda que Pablo fue golpeado, apedrado y dado por muerto, cuando de verdad él pudiera haber tenido una vida que tal vez otros judíos tendrían envidia. Tal vez están curiosos por qué alguien dejaría una vida como esa para estar en la vida que él está ahorita. Así que Félix y Drusila quieren saber más de Pablo y de qué predica. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. Podemos aprender de la disposición de Pablo a sufrir cualquier inconveniencia por la oportunidad de hablar de Jesús. Aquí, mire conmigo, Hechos capítulo 24, verso 25 al 26, dice así: pero al desestar Pablo acerca de la justicia, subraya justicia, del dominio propio, subraya dominio propio, y del juicio venidero, subraya ese también, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Entonces, aquí está Pablo, llega Félix y su esposa, y Pablo le habla sobre la justicia, habla del dominio propio y del juicio venidero. Ahora, no sabemos exactamente qué dijo, pero esos son los temas que tocaron. Ahora, ¿qué crees tú que pasó? ¿Crees que este mensaje fue recibido bien o mal? Porque hablar de la justicia o la rectitud, de verdad los diccionarios definen esta rectitud como un comportamiento que es moralmente justificable a lo correcto. Tal comportamiento se caracteriza por estándares aceptados de la moralidad, la justicia, la virtud y la rectitud. Pero el estándar bíblico de justicia humana es la propia perfección de Dios en cada atributo, cada actitud, cada comportamiento y cada palabra. Después les habló del dominio propio o el autodominio. Y recuerda que el autocontrol, si lo puedo decir de esa manera, se fomenta en la Biblia como uno de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Ejercer el autocontrol implica esencialmente aprender a decir no a nuestros deseos, cuando complacerlos sería inapropiado o contrario al diseño de Dios. Y por último, Pablo habla de algo muy importante, el juicio de que ha de venir. El plan de Dios va a incluir el juicio final sobre los malvados y todos los que rechazan el sacrificio de Jesucristo como pago por sus pecados. Ahora, déjeme salirme de la historia solo por unos momentos para aprovechar que estamos en este tema un poquito.
Porque hay gente que tiene una cuestión cuando viene sobre el juicio final. A veces este verso que voy a leer trae un poco de confusión. Primera de Pedro capítulo 17 parece sugerir que los cristianos también pueden enfrentar el juicio de Dios. Mire, lo voy a leer para nosotros esta mañana. Primera de Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿qué significa el juicio comienza en la casa de Dios? ¿Será que el juicio que comienza en la casa de Dios es lo mismo que el juicio de los impíos? Pues en este capítulo, aquí que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro exhorta a la iglesia, la casa de Dios, que enfrentaba persecución y que debían perseverar. Ahora, los creyentes también luchaban por separarse de los pecados mundanos que anteriormente eran parte de su vida, y los había esclavizado, pero ahora ya no están en esa vida. Y Pedro le recuerda que los malvados enfrentarán el juicio de Dios, pero que los creyentes en Cristo deben mantenerse en un estándar más alto que antes, a decir que ya no estamos muertos, vivamos como que si estamos vivos. Debemos de vivir de una manera diferente después de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Lo que voy a decir tal vez no nos gusta, pero en realidad pasa mucho y lo podemos ver también en la Biblia. Dios permite las dificultades y el sufrimiento en la vida de su pueblo para que lo purifique. Cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, compartimos sus sufrimientos. Las Escrituras hacen una distinción entre la disciplina purificadora de Dios, de la iglesia, y su condenación final de los malvados. ¿Por qué? Como dice 1 Corintios capítulo 11, 32, no está en la pantalla. Cuando somos juzgados por el Señor, estamos siendo disciplinados para que no seamos condenados finalmente con el mundo, es lo que dice ese verso. Pero ahora Dios permite circunstancias dolorosas en nuestra propia vida, en su casa, no para condenar, sino para madurar, convencer y traer arrepentimiento. Ahora, yo no soy seguro de ti, pero es a través del sufrimiento que yo personalmente he aprendido paciencia, pero también he aprendido cómo confiar más en el Señor. Recuerde que la pregunta es, ¿qué significa que el juicio comienza en la casa de Dios? Entonces, miremos otra forma. Tal vez otra forma en que podemos ver cómo esto sucede es a través de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia no es para los incrédulos, sino es para los creyentes. 1 Corintios capítulo 5, verso 12, no está en la pantalla, dice así: porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Las instrucciones de la Biblia con respecto a la disciplina de la iglesia implican la necesidad de ser miembro de la iglesia en el contexto de la disciplina eclesiástica. La disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de un cuerpo de la iglesia local, con el propósito de proteger al rebaño o a la iglesia entera. En algunos casos, la disciplina de la iglesia puede llegar a la excomunicación, que es la remoción formal de un individuo de la membresía de la iglesia y la separación informal de ese individuo. Ahora, nuestra esperanza con cualquier disciplina en la iglesia debe ser restaurar al pecador a un camino recto con Dios. Y cuando se produce el arrepentimiento, la persona puede ser restaurada también a la comunión del pueblo de la iglesia local. De esta manera el juicio comienza en la casa de Dios, pero también habrá otro tipo de juicio para aquellos que han sido redimidos por el Hijo de Dios. Mira, cada creyente va a dar cuenta de sí mismo ante el Señor un día. Este juicio no va a determinar la salvación que solo es por fe, más bien determina la recompensa que vas a recibir como creyentes. Recuerda, Jesús nos ordenó acumular tesoros en el cielo. Este tesoro será revelado en el tribunal de Cristo. Este glorioso día será más como una ceremonia de premiación
que como una prueba, porque todos los presentes ya han asegurado su destino eterno cuando nacieron nuevo en Cristo, es decir, aceptaron a Cristo como su Salvador. Jesús mismo nos dará las coronas y tesoro para disfrutar por toda la eternidad de acuerdo con lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha confiado. Ahora, voy a regresar al texto aquí un poco. No sabemos exactamente cómo Pablo desarrolló estos 3 puntos, pero son bien importantes. Porque podemos de verdad especular sobre algo como esto. Tal vez cuando Pablo habló de la justicia, dijo, la justicia se encuentra en Jesucristo. Tal vez la necesidad de una ética cristiana, el autocontrol, que evidentemente le faltaba en la vida de Félix y de Drusila. Y cuando habló de la responsabilidad eterna ante Dios, habló del juicio venidero. Tal vez está hablando que la justicia solo se encuentra en Cristo. Esa justicia debe cambiar cómo nosotros vivimos y hay que acordar que después de esta vida viene un juicio verdadero. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Cuando se trata de pecado, tendemos a evitar cualquier cosa que pueda exponernos. No sé si sabías, pero usualmente la gente que sabe que está en pecado no le gusta hablar de lo que está pasando. Pues entonces, ¿por qué digo esto? Porque Félix dice aquí que estaba alarmado. Tal vez tu traducción esta mañana dice que Félix comenzó a temblar. Y como Félix no le gustó el mensaje que Pablo predicó, que dijo, vete, me pondré en contacto de ti cuando yo tenga tiempo. No sé si alguna vez has experimentado esto. Pero si compartes el Evangelio con alguien, muchas veces, diría la mayor parte de las veces, no reciben tan bien. Sí, a la gente no le gusta la frase, eres un pecador. O a la gente no le gusta la frase, estás viviendo en pecado. Ese no es un sermón muy popular, pero este sermón es el sermón más precioso jamás que puedas escuchar. Eres un pecador y necesitas ser salvado de tu pecado y no puedes salvarte a ti mismo. Verás, el Evangelio exige un cambio de corazón y un cambio de corazón conduce a un cambio de comportamiento. Y si no hay cambio de comportamiento, entonces puede uno decir que no hay cambio de corazón. Ahora bien, debo aclarar esto, que el cambio de comportamiento no salva a nadie. Es el cambio de corazón lo que sí lo hace, la voluntad personal. Pero es imposible tener un corazón cambiado que no conduzca a un cambio de comportamiento. Ahora, tengo que decir esta parte de la historia que es tal vez un poco cómico para mí. Porque es algo bien interesante de lo que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, hace aquí. Dice que Félix estaba alarmado. La Biblia tal vez dice, comenzó a temblar. Piensa esto. ¿Quién está a cargo aquí? Félix. ¿Quién es el prisionero aquí? Pablo. Y Félix es el procurador cargo, no es el prisionero. Y él no está encadenado, no puede perder la vida. ¿Pero por qué Félix tembla? Porque Pablo tiró una piedra grande, tal vez tiró 3 grandes piedras, y fue Félix quien fue golpeado. Y Félix dice, oye Pablo, dime lo que crees. Y Pablo dice, te voy a decir cómo estar bien delante de Dios, de un Dios vivo. Y tal vez incluso Pablo da unos pasos de la teología de esta manera. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasan, todas las cosas vuelven nuevas. Y ahora, el autor del libro de Hechos, Lucas, nos dice que Pablo razonó con él sobre la justicia. Eso comenzó con la justicia, después se fue al autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Significa la capacidad de controlarse a sí mismo. Significa la capacidad de contener tus pasiones. Ahora, todos tenemos pasión. La pasión entre sí no es malo, pero el autocontrol es poner una restricción, una placa restrictiva en tus pasiones. Mira, aquí está la aplicación número 3 para nosotros.
Las pasiones no gobiernan sobre un cristiano tiene los medios para gobernar sobre sus pasiones. Ahora, ¿por qué es que Félix estaba alarmado? Porque no había ejercido ningún autocontrol en su vida. Toda su vida tal vez él vivió de esta manera: si se siente bien, hazlo. Si yo creo que es verdad, debe ser verdad. Tal vez él puso su propia justicia, sus propios planes, su propia manera de vivir para Cristo. Mira, interesante, todavía hay gente que hace eso ahora mismo. Félix vivió toda su vida con el acelerador abierto, no tenía autocontrol. Y aquí Pablo le está hablando de cómo estar bien con Dios significa ejercer el autocontrol. Ahora recuerde que Pablo es el prisionero y Félix es el gobernador, pero Pablo no dejó que esto detuviera de compartir el mensaje que tenía que compartir. Y Pablo razonó con él sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pablo no se anda con rodeos, Pablo fue directo y tal vez no fue exactamente así, pero tal vez fue algo como así. ¿Sabes? Con el debido respeto, gobernador Félix, estás sentado en tu trono juzgándome, pero un día vas a estar tú ante el trono de Dios y vas a ser juzgado. Y será el juicio que será juzgado y no yo. Te enfrentarás a un cierto juicio por parte de Dios y de un Dios santo. Y Pablo razona con él sobre la justicia, el dominio propio y el juicio. Aquí está una pregunta para nosotros. ¿Crees que es un poco amoroso decirle a alguien que el infierno, que el infierno sería su futuro si no aceptan a Cristo? ¿Es poco amoroso decirle a alguien que si no acepta a Cristo, su eternidad estará en el infierno? ¿O será que es lo más amoroso que podrías hacer, decirle a una persona de dónde va a pasar su eternidad? Que hay un Dios que los ama y hay un cielo esperándolos si se vuelven a Cristo. Pero si rechazan este mensaje, hay un cierto juicio por venir. Ahora, ¿sabías que Jesucristo habló sobre el infierno más que nadie en la Biblia? Y creo que Él hizo esto porque conocía las ramificaciones, por eso advirtió sobre ello más frecuencia que otra persona en la Biblia. Entonces, quiero que pienses de esta manera. En no contarle a alguien sobre el juicio demuestra que no tienes amor por esa persona. Déjame ponerlo en esta manera. ¿Cuánto tú odias a alguien que no le quieres compartir el mensaje que les va a salvar no solo la vida, pero la eternidad? Creo que lo más amoroso que puedes hacer es advertirle a alguien del juicio final, pero recuerde que lo debemos hacer con amor. No deberíamos querer que nadie vaya al infierno. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de la muerte espiritual, no la separación de espíritu y cuerpo, sino la separación del espíritu y de Dios. Debido a nuestro pecado estamos separados de Dios y estamos alejados de Dios. Y la Biblia dice que hay una enemistad entre nosotros y Dios debido a nuestro pecado, que Él es un Dios santo y porque Él es santo no puede tolerar el pecado. Y nosotros somos pecadores. Entonces la mala noticia es que hemos pecado y la peor noticia es que la pena de ese pecado es estar separado de Dios por una eternidad. Pero aquí está la buena noticia. Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y recuerda que la paga del pecado es muerte, por lo tanto Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y Jesús murió como un sustituto. El inocente, Jesús, muere por el culpable. Ese eres tú y ese eres yo. Y debemos tener una decisión: aceptarlo o negarlo. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Señor, venimos delante de ti. La eternidad es una realidad que todos vamos a enfrentar. Pero en dónde la pasemos es determinado de verdad en si aceptamos a Jesucristo o lo negamos. Señor, ponemos a esta iglesia en tus manos.
nuestras ubicaciones en tus manos. Señor, que seamos una iglesia que viva el estándar que tú quieres que vivamos como iglesia, sabiendo que no somos perfectos, pero sabemos que tú tienes el control de todo. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que hoy, esta mañana, se arrepienta y se tire a tus brazos de gracia y amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.